realmente cuál es la situación, pero fuerza, fuerza, fuerza para todos. Ok. Voy a ir viendo las dudas que ya me fueron enviando. Tengo anotado que me envió Shirley del 1 al 9, después 15, 21 y 29. Después Paola me envió 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13. Dios mío, me preocupa esto de que demasiadas muchas dudas tengan. Porque cuando yo estaba haciendo el examen me pareció que era bastante facilito, bastante accesible. Ok, vamos a empezar. ¿Qué me dicen acá? Ok. Bien, del 1 al 9, empiezo rapidito entonces. El ejercicio 1 dice, si simplificamos toda esta expresión reduciendo términos semejantes, obtenemos un polinomio en X que es, bueno, acá recuerden que cuando nosotros vimos la primera parte de álgebra, yo les había dicho que si el ejercicio no les dice cuál es la variable siempre van a ser todas las letras que están acá. En este caso dice cuál es la variable, que es la X, dice. Entonces, solo la X se considera como variable, cualquier otra letra se va a considerar como si fuese un numerito nada más, una constante. Entonces esas cosas tienen que recordar y atender en esta situación. Voy a achicar un poquitito esto ahí. Bien, entonces vamos a simplificar primero nuestra expresión. Tenemos 4x al cuadrado más, acá yo ya voy a eliminar estos paréntesis que están aquí adentro, y recuerden que para eliminar esos paréntesis lo que está enfrente hay que distribuir. Entonces eso es lo que ya vamos a hacer ahora. El corchete vuelvo a poner, distribuyo acá el signo negativo, menos x al cuadrado más xy. Acá distribuyo el signo positivo, todos mantienen su signo, va a ser menos 3y al cuadrado más 2xy. Acá distribuyo el signo negativo, todos van a cambiar de signo, van a ser menos 3x al cuadrado menos y al cuadrado. No sé si alguien me escribe algo o qué es ese ruidito. No aparece. Bueno, entonces acá nuestro corchete otra vez ponemos, para eliminar ese corchete, este signo más, vamos a distribuir todo acá adentro. Acuérdense que cuando es signo más, el signo más hace que todos mantengan su signo. Entonces toditos van a tener el mismo signo que tenían luego enfrente. Voy a copiar así mismo y ya se elimina el corchete. Y ahí voy a buscar términos semejantes. Tengo x al cuadrado y tengo x al cuadrado. Fíjense en esto, menos x al cuadrado menos 3x al cuadrado va a ser menos 4x al cuadrado. Menos 4x al cuadrado con esta x al cuadrado que tenemos positivo se va a simplificar. Entonces yo ya simplifico estos tres. Bien, después otros términos semejantes que tengamos, xy con xy, eso sí vamos a resolver. 1 más 2 va a ser 3, 3xy. Y después tenemos también y al cuadrado, que tenemos menos 3y al cuadrado menos 1y al cuadrado, que va a ser menos 4y al cuadrado. Bien, esto es lo que obtenemos luego de simplificar toda esta expresión. Pero como nos decía que un polinomio en x, o sea, nos está diciendo que la variable solamente es la x, bien. Y las opciones de respuesta son homogéneo, de primer grado, heterogéneo de segundo grado, etc. Ok, solo la x va a ser nuestra variable. Entonces, en el primer término, el grado de este término es 1, porque solamente voy a mirar el exponente de la x. Por más de que acá haya y, la y no se considera variable porque el ejercicio me dice que es solo en x. Después, el grado del segundo término, como acá no hay x, el grado del segundo término es 0. Entonces, homogéneo no va a ser, porque para que un polinomio sea homogéneo, los grados de todos los términos tenían que ser iguales. Así que homogéneo no va a ser. Cualquier parte donde diga homogéneo ya le pueden sacar.
Después la opción B dice heterogéneo de segundo grado. Bueno, heterogéneo sí es, pero de grado 2 no es. Acuérdense que el grado de un polinomio era el mayor de los grados de cada uno de los términos. Acá el mayor es 1, entonces de grado 2 no es. Completo de primer grado, dice. Bueno, de primer grado sí es completo. Para que sea completo, desde el mayor exponente hasta el menor exponente que estaba en nuestro polinomio, tenían que estar todos los intermedios. Entre el 1 y el 0 no hay nadie en medio, no falta nadie, entonces sí es completo y también es de grado 1. Por el momento la C es nuestra respuesta. La opción D dice incompleto. Bueno, ya vimos que sí es completo, así que incompleto no va a ser. Y bueno, y ninguna de las anteriores tampoco va a ser porque ya tenemos la opción C como respuesta. Entonces ya está el ejercicio 1. Vamos al siguiente, el ejercicio número 2, porque del 1 al 9 luego me dijeron, así que vamos a hacer el 2. Si hoy no tenemos tiempo para terminar, podemos seguir igual la siguiente clase, tranqui nomás con eso. Dice, si se resta 3 del número obtenido como denominador al simplificar toda esta expresión, entonces se obtiene, ok. Bien, la expresión que tenemos ahí, voy a copiar otra vez acá abajito para poder simplificarla. En esta expresión, para poder simplificarla, acuérdense, nosotros hicimos ejercicios parecidos a estos en los test. Acuérdense de que para poder simplificar una fracción, yo necesito tener factorizado lo de arriba, factorizado lo de abajo. No me conviene, por ejemplo, agarrar y distribuir ni desarrollar el cuadrado del binomio acá, no me conviene. Yo necesito tener factorizado. Entonces, siempre lo que hay que tratar de hacer es tratar de factorizar. Bien, mirándole al numerador así como está, este es un término, todo este es otro término y todo este es otro término. Fíjense que el primer término tiene raíz cuadrada que es m. El último término tiene raíz cuadrada que es x a la n más y a la n, porque la raíz de algo elevado al cuadrado se elimina al cuadrado con la raíz. Y si hacemos el doble producto de las raíces, fíjense que queda exactamente lo que tenemos acá, son igualitos. Entonces, eso que está ahí arriba en el numerador es un trinomio cuadrado perfecto. Lo factorizamos por el trinomio cuadrado perfecto, que era poner en un paréntesis las dos raíces, m más x a la n más y a la n, afuera elevado al cuadrado. Esa era la factorización del trinomio cuadrado perfecto. Ahora, el de abajo. En el de abajo tenemos 3 términos, 1, 2 y 3, y en los 3 términos aparece el 3. Entonces ahí podemos hacer factor común del 3. Hacemos factor común del 3, nos va a quedar m más x a la n más y a la n. Ok, si se fijan, este que está dentro del paréntesis con este son exactamente iguales, entonces se pueden simplificar. Uno, el que está abajo, con uno de los que están arriba. Quiere decir que entonces arriba me va a quedar m más x a la n más y a la n, y abajo me va a quedar 3 nada más. Bueno, este ya es el resultado de simplificar la expresión. Y dice, si se resta 3 del número obtenido como denominador, nuestro denominador acá es el 3, a ese le vamos a restar 3, dice. Entonces nos va a quedar 3, que es nuestro denominador, menos 3, que nos dice que le restemos acá. Entonces se obtiene, dice, bueno, y 3 menos 3 es 0, entonces lo que se obtiene es la opción de el 0. Ya está, entonces también el ejercicio número 2. El siguiente, el número 3. El número 3 dice, el grado absoluto del polinomio en x, vuelvo otra vez acá, cuando me dice el polinomio en x me está diciendo que solo la x es variable, cualquier otra letra tiene que ser constante. El grado absoluto de un polinomio era el mayor de los grados de todos los términos, pero para eso tengo que tener una suma o una resta. Y acá tenemos unas fracciones y una división. Entonces, primero vamos a resolver esto.
¿Cómo resolvemos eso? Como es una división entre fracciones, la primera fracción voy a copiar así como está. Voy a convertir la división a una multiplicación y el que viene después del símbolo de la división se invierte. Entonces, y a la 2n viene arriba y 2x a la n va para abajo. Y ahí es una multiplicación de monomios encima. Esto es un término, un término, un término, un término. Entonces podemos simplificar todo lo que se pueda, obviamente. El 6 con el 2, al 6 le va a quedar 3. Y a la n con y a la 2n, recuerden que acá en realidad lo que se hace es restar los exponentes, entonces me va a quedar y a la n acá arriba. X a la n con x a la 3n se va 1 nomás, entonces me va a quedar x a la 2n porque se restan los exponentes. Entonces escribo lo que queda. Arriba quedó 3x a la 2n y a la n. Abajo ya no me queda nada, entonces este es el resultado que me está quedando. Y sobre ese resultado me está preguntando el grado absoluto, pero me dice que el polinomio es en x, entonces otra vez como hace rato, solo la x es nuestra variable. El grado acá entonces va a ser 2n, porque es el exponente de la x nada más. Y entonces el grado acá va a ser la opción B, 2n. Ya está resuelto el ejercicio 3 también. Sigamos con el 4. El 4 dice, el resto de dividir todo este polinomio por este polinomio es igual a. Bueno, y acá tienen dos opciones. Pueden hacer la división o también pueden hacer el teorema del resto. Cualquiera de las dos cosas funciona. Yo voy a usar el teorema del resto, nomás que me parece más fácil. Entonces, por teorema del resto. ¿Por qué puedo usar el teorema del resto? Porque mi dividendo y mi divisor son polinomios que dependen solamente de una variable que es la x, y además mi divisor es de grado 1, entonces siempre que se cumplan esas condiciones puedo usar el teorema del resto. Para eso, mi divisor voy a igualar a 0, despejo la x, va a quedar 1/2, y ese resultado voy a reemplazar en el dividendo, y el número que me salga, porque me va a salir un número, ese va a ser el resto de la división. Entonces en el dividendo, en vez de la x, reemplazo la x por 1/2. Me va a quedar así mismo como está, no hace falta distribuir ni nada. Así 1/2 más 3 menos 1/2 por 17 por 1/2 más 3 más 4. Bueno, todo esto se carga directo en la calcu y nos va a salir ya el resultado de lo que es el resto de esa división. A ver, yo voy a cargar también en mi calculadora. Voy a usar, por ejemplo, la memoria de mi calculadora para no tener que cargar tantas veces el 1/2. Le guardo al 1/2 en una de las letras y uso esa letra. Entonces, 1/2 por a al cubo, en mi caso, por a más 3 menos a por 17a o 17 por 1/2, como quieran ponerle, más 3 más 4. El resto de la división me sale igual a 0. ¿Les sale 0 también a ustedes? Sí, profe. Ok, bueno, entonces nos pedía el resto de la división. La respuesta es la opción B. Ya está. Bien, vamos con el 5 entonces. El ejercicio 5 dice, al simplificar y expresar como factores el resultado de esto, se obtiene. Bueno, en esta partecita estamos teniendo una diferencia de fracciones y para eso tenemos que acordarnos qué es lo que teníamos que hacer para resolver una diferencia de fracciones. Para esto yo tenía que hacer el mínimo común múltiplo entre los denominadores y para hacer el mínimo común múltiplo todos los denominadores tenían que estar factorizados. Este primer denominador puedo factorizar por factor común. Entonces hacemos primero eso. Tenemos dos términos, el factor común va a ser la x con el menor exponente que va a ser x a la n. Entonces x a la n pongo como factor común, abro paréntesis. Cada término voy a dividir entre mi factor común. El primer término dividido el factor común, al dividir acuérdense que se restan los exponentes, 2n menos n me va a quedar n, entonces me va a quedar x a la n, más el segundo término dividido el factor común va a quedar 1, porque son iguales. Y arriba exactamente lo mismo que teníamos luego, que era x a la n más 2.
En el otro voy a copiar igualito porque ese no se puede ya factorizar y nos queda así mismo. Entonces, hacemos el mínimo común múltiplo entre los denominadores. Recordemos que el mínimo común múltiplo era tomar factores comunes y no comunes con el mayor exponente. Entonces, x a la n va a estar y x a la n más 1 también va a estar, sin repetir nada. Ahora, el mínimo tenemos que dividir entre cada denominador y el resultado que obtenemos vamos a multiplicar por nuestro numerador. El mínimo dividido entre sí mismo va a quedar 1, 1 por todo lo que está acá arriba va a quedar lo mismito, entonces va a ser x a la n más 2, menos. El mínimo dividido entre x a la n más 1 va a quedar x a la n. X a la n por x a la n se suman los exponentes y va a quedar x a la 2n. Entonces arriba tenemos esa expresión que es un trinomio. Como es un trinomio y el mayor de los exponentes es un exponente par, voy a tratar de que este exponente que es par quede positivo para ver si puedo factorizar utilizando alguno de los trinomios. Entonces, para que este quede positivo, como acá está negativo, yo puedo sacar como factor común un signo negativo. Y ordeno, primero voy a poner el del mayor exponente que ya va a ser positivo, le sigue x a la n que va a ser negativo, le sigue el 2 que también va a ser negativo. Y abajo exactamente lo mismo que teníamos luego. Bien, entonces este trinomio que nos queda acá, vamos a ver si lo podemos factorizar por la parejita, por ejemplo. A ver. X a la 2n, su raíz va a ser x a la n, la raíz de eso voy a distribuir en dos paréntesis. En el primer paréntesis voy a poner el primer signo, en el segundo paréntesis el producto de los dos signos, menos por menos más. Buscamos dos números que multiplicados nos den 2 y restados, porque los signos son distintos, nos den 1. Y esos números son el 2 y el 1, entonces sí se puede factorizar. Solo que atiendan ahí que siempre que quieran factorizar por un trinomio de la parejita o de la fórmula o el trinomio cuadrado perfecto, siempre este tiene que ser positivo. Por eso es que sacamos el negativo como factor común. Abajo copio exactamente lo que tenía. Y ahí fijamos que como es un producto arriba o un producto abajo, esto se puede simplificar. Bien. Este negativo que está acá, para que no quede ahí enfrente, yo lo puedo distribuir arriba o lo puedo distribuir abajo. Yo lo voy a distribuir arriba y al distribuir arriba, entonces los dos que estaban arriba van a cambiar de signo, quiere decir que el 2 va a quedar positivo y x a la n va a quedar negativa. Y abajo me queda x a la n, entonces me queda este resultado. Y decía el ejercicio, al simplificar y expresar como factores, bueno, tengo que expresar esto como factores. ¿Cómo puedo expresar esto como factores? Este que está acá abajo yo lo puedo alzar y lo puedo alzar con exponente negativo. Entonces este x a la n lo alzo como x a la menos n y queda multiplicado por el que estaba luego arriba, que era 2 menos x a la n. Este entonces es nuestro resultado expresado como factores. Factores quiere decir multiplicación. Está expresado en forma de una multiplicación. Y vemos cuál es nuestra respuesta, x a la menos n por 2 menos x a la n, la que coincide, según lo que yo veo, es la opción D. Ninguna de las otras coincide, entonces la D es nuestra respuesta. Bien, vamos al siguiente, al ejercicio número 6. El ejercicio número 6 dice, para que el resultado de toda esta expresión sea un polinomio completo en I, se le debe agregar un monomio de grado absoluto igual a. Otra vez acá, cuando nos dice en tal letra, quiere decir que esa letra nomás es la variable, entonces solo la I va a ser la variable. Primero vamos a resolver nuestra expresión. Esta expresión vamos a resolver con todas las cosas algebraicas que le podemos aplicar. Y vamos a ver qué es lo que nos queda. Bien, ¿cómo podríamos resolver esta expresión? Tenemos todo esto como un solo término, todo esto como un solo término. Tenemos una diferencia de fracciones, solo que hay que fijarse bien que este 3 que está acá abajo en realidad le afecta a todo esto. O sea, es lo mismo que en vez de ponerle ahí solito a ese 3, es lo mismo que poner todo sobre 3.
Entonces, como los denominadores son iguales y yo quiero agarrar y resolver esa resta, es una resta de fracciones homogéneas. Acuérdense que las fracciones homogéneas eran las fracciones que tenían el mismo denominador. Cuando tenemos el mismo denominador y queremos sumar o restar, directamente podemos sumar o restar lo que está arriba. Entonces directamente resolvemos todo lo que está arriba. Y para eso yo acá arriba en esta partecita voy a hacer distributiva. Voy a distribuir esta y dentro del paréntesis. Entonces hago la distributiva, me va a quedar y al cubo menos 6y al cuadrado más 3xy menos. Este menos hay que atender nomás que hay que distribuir por todo lo que está acá. Entonces me va a quedar menos y al cubo menos 2x y a la cuarta y todo eso sobre 3. Porque estoy resolviendo la diferencia entre estos dos términos. Como los dos términos tenían el mismo denominador, no hizo falta hacer el mínimo, directamente resolvemos todo arriba, pero hay que atender bien ahí donde hay negativo que se distribuya. Bien. Entonces, en la parte de arriba y al cubo con menos y al cubo podemos simplificar y vemos lo que nos queda. Nos va a quedar menos 6 y al cuadrado que no hay con quién resolver, más 3xy que tampoco hay con quién resolver, menos 2xy a la cuarta. Todo eso sobre 3. Y dice, para que sea un polinomio completo, entonces este 3, en vez de ponerle así sobre todo, le voy a distribuir a cada uno de estos para ver más o menos cómo me queda. Y va a ser menos 6 dividido 3 va a ser menos 2, más 3 dividido 3 va a ser 1, o sea que ahí ya no va a haber nada, y menos 2 dividido entre 3 va a quedar 2 tercios, xy a la cuarta. Bien. Acá vamos a ir viendo los grados de cada uno de los términos que obtuvimos, pero solamente en y, o sea, solamente a la y le vamos a considerar como variable. El grado del primer término va a ser 2, el grado del segundo término va a ser 1, el grado del tercer término respecto de la y es 4, porque me dice en y. Entonces, quiero que este polinomio sea completo. Para que sea completo, los grados entre el mayor y el menor grado, los grados intermedios tienen que estar. El mayor grado es el 4, el menor es el 1. Entre el 4 y el 1 tiene que estar también el 3, que voy a agregar acá en verde los que faltan, el 3 y el 2. Bueno, el 2 sí está, ese sí está, pero el 3 no está. Entonces tenemos que agregarle un monomio de grado 3 porque este es el que nos está faltando. Este es el que no está en nuestro polinomio. Entonces un monomio, dice, se le debe agregar un monomio de grado absoluto igual a 3. Entonces nuestra respuesta acá va a ser la opción B. Bien, veamos el siguiente, el número 7. El número 7 dice, el máximo común divisor de estas expresiones tiene como uno de sus términos a. Bien, cada una de las expresiones vamos a factorizar en primer lugar y ver qué es lo que nos queda. La primera expresión, en esta primera expresión podemos factorizar por factor común primero. El factor común va a ser a a la n, b a la n, abrimos paréntesis. Cada término se divide entre el factor común, primer término dividido el factor común, como son iguales me va a quedar 1. Más el segundo término dividido el factor común, se restan, acuérdense, las letras que son iguales, se restan los exponentes, entonces 2n menos n va a quedar a a la n y va a quedar b a la n también. En el segundo polinomio estamos teniendo 1, 2, 3 términos. Si se fijan, el 1 tiene raíz cuadrada exacta que es 1. A la 2n, b a la 2n tiene raíz cuadrada exacta que es a la n, b a la n, y el doble producto de las raíces exactamente me da este término que está en el medio. Entonces todo ese trinomio es un trinomio cuadrado perfecto. Lo podemos factorizar, va a ser la primera raíz más la segunda raíz y afuera elevado al cuadrado. Y ya está factorizada nuestra segunda expresión. La tercera expresión, esto es una diferencia de cuadrados, lo podemos factorizar por la diferencia de cuadrados, va a ser 1 más a a la n, b a la n, por 1 menos a la n, b a la n.
Bien, tenemos entonces todo ya factorizado. Esta es la primera expresión, esta es la segunda y esta es la tercera. Ya ninguno de esos se puede volver a factorizar, entonces ya puedo calcular lo que es el máximo común divisor, que es lo que me pide. El máximo común divisor, recordemos que era tomar factores comunes solamente con el menor exponente. Entonces vamos a tomar factores comunes con el menor exponente nomás. A ver, voy a mirar un poco qué dicen acá. Bueno. Entonces tomamos factores comunes solamente que estén en las tres expresiones. El único que yo veo que es común es este. Este aparece acá y también aparece acá. Con el menor exponente va a ser elevado a la 1. Entonces va a ser 1 más a a la n, b a la n. Este va a ser nuestro máximo común divisor. Como nos pregunta de los términos del máximo común divisor, cada término del máximo común divisor es este y este. Alguno de estos es lo que tiene que aparecer entre las opciones de respuesta. A a la n no es, b a la n no es, menos a la n, b a la n casi, porque acá es positivo, no es negativo. 3a a la n tampoco es, 1 sí es un término del máximo común divisor, entonces acá nuestra respuesta va a estar en la opción E. Bueno, espérenme un ratito, ya vengo. Estoy de vuelta, chicas, chicos. Vamos a seguir. El 7 ya hicimos, vamos con el 8. El ejercicio 8 dice, la expresión toda esta reducida a su forma más simple es igual a. Bueno, vamos a reducir esa expresión entonces a su forma más simple. Como es un radical y adentro del radical hay sumas, hay varios términos, vamos a ver si se puede factorizar lo que está dentro del radical. Primero que nada, hay 1, 2, 3 términos, hay factor común 3 en los 3 términos. Entonces hacemos factor común. A ver, leo los mensajes un ratito. Están hablando de otra cosa. Ok. Bien, entonces tratamos de factorizar. Primero hacemos factor común 3. Nos va a quedar a a la 2n menos 4a a la n más 4. Todo eso dentro del radical. Lo que queda dentro de este paréntesis, vemos si podemos factorizar. Si se fijan, el primero tiene raíz que es a la n, este tiene raíz que es 2, y el doble producto de las dos raíces me va a dar exactamente el término que está en el medio. Entonces es un trinomio cuadrado perfecto. Lo factorizamos, ponemos la primera raíz menos la segunda raíz elevado al cuadrado, todo bajo raíz. Y entonces, este que está elevado al cuadrado puede salir de la raíz cuadrada. Sale a la n menos 2, entre paréntesis, y me queda la raíz de 3. Entonces, este es mi resultado después de simplificar nuestra expresión.
buscamos la opción de respuesta a la n menos 2 por raíz de 3. Bueno, está al revés, pero lo mismo. Raíz de 3 está primero y después está a la n menos 2. Entonces nuestra respuesta, raíz de 3 por a la n menos 2, es la opción B. Y está resuelto también nuestro ejercicio. No sé si se van dando cuenta que eran bastante fáciles la mayoría, solamente que había que saber un poco de teoría, había que cranear un poquitito, pero nada muy largo, nada muy complicado de resolver. Así que es cuestión de que estudien un poco más, estudien mejor, lo que no hayan estudiado bien, practiquen más. Ok, el 9 dice, si a más b es igual a 1, entonces la expresión 4a al cuadrado menos, entre paréntesis, a más b al cuadrado, tiene como uno de sus factores a. Ok, veamos cómo podemos resolver esto. Bien, primero entonces este de acá vamos a tratar de resolver. Y tenemos que usar este a más b que es igual a 1 en algún momento. Creo que todavía no lo voy a usar porque podríamos ya reemplazar esto por 1, aunque sí, puede ser. Vamos a probar. Si yo reemplazo ya a más b por 1, me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar 4a al cuadrado menos 1 al cuadrado, porque me dice que a más b es igual a 1, entonces ya cambio eso por 1. Y de hecho que no me va a salir si hago esto, porque fíjense que entonces tengo 4a al cuadrado menos 1, es una diferencia de cuadrados, lo factorizamos, pero entre las opciones de respuesta aparece también la b y acá ya no me aparece la b, entonces no me sirve ya reemplazar. Primero voy a ver otra cosa que pueda hacer. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desarrollar este cuadrado y ver qué es lo que queda. Entonces va a ser 4a al cuadrado menos. Desarrollo el cuadrado del binomio a al cuadrado. O también podría... Vamos a factorizar. En vez de desarrollar, vamos a factorizar así como está. Este tiene raíz, es 2a. Este tiene raíz, es a más b. Entonces tenemos una diferencia de cuadrados. Veamos si así sale algo. Va a ser 2a más a más b, el primer factor, y el otro 2a menos a más b. Pero menos, y acá tenemos dos términos, ese menos hay que distribuir, nos va a quedar menos a menos b. Ok, entonces nos va a quedar 2a más a, no, creo que tampoco por acá no vamos a llegar a algo. Bueno, vamos a probar. 2a más a es 3a más b. De este lado 2a menos a me va a quedar a menos b. Ok, tiene como uno de sus factores, dice. De hecho que llegamos a uno de sus factores porque tenemos acá la factorización, pero solamente que no usamos esta condición. Tal vez esa condición está como para distraernos nomás. Uno de los factores es 3a más b, que es la opción D. Y a menos b también es factor, pero ese no está. Entonces la opción D es la respuesta. O sea que esta condición que nos da no la utilizamos. Bien, del 1 al 9 ya está entonces. Después 15. Bueno, acá voy a marcar los que ya están. Esto ya está. Esto ya está. Ok, vamos al 15 entonces. El ejercicio 15 dice, la expresión a es un polinomio homogéneo y la expresión b es un polinomio completo. Entonces el valor de m más n más p es igual a. Bien, voy a copiar otra vez la a. Me dice que es un polinomio homogéneo. Recordemos que para que un polinomio sea homogéneo, los grados de cada uno de sus términos tienen que ser todos iguales. El grado del último término yo ya puedo decir que es 2. Quiere decir que el grado de todos los otros términos también tienen que ser igual a 2. El grado del primer término es n, pero n tiene que ser igual a 2 para que mi polinomio sea homogéneo. El grado del término del medio es
1 más m, porque son los exponentes de las letras. Es 1 más m, pero dijimos que todos los grados tienen que ser igual a 2 para que el polinomio sea homogéneo, entonces 1 más m tiene que ser igual a 2. De ahí sacamos que la m tiene que ser igual a 2 menos 1, que va a ser 1. Entonces acá ya tenemos el valor de la n y el valor de la m. Nos falta hallar el valor de la p. Bueno, para hallar el valor de la p tenemos el polinomio b. Y nos dice que el polinomio b es un polinomio completo. Para que un polinomio sea completo, recordemos que desde el mayor grado hasta el menor grado tienen que estar todos los grados intermedios. Entonces hallamos los grados de cada uno. Este tiene grado p, este tiene grado 5 y este tiene grado 7. Vamos a fijarnos en los números, no en la incógnita. Entre el 5 y el 7, el mayor exponente es el 7. El menor es el 5. Para que este polinomio sea completo me falta el grado intermedio entre el 5 y el 7, que es el grado 6. Entonces puedo decir que el valor de la p tiene que ser igual a 6, porque así únicamente este polinomio va a ser completo. Voy a tener 5, 6, 7, todos los grados en el medio, o sea, ninguno falta. Bien, entonces ya tenemos el valor de la p también. El ejercicio nos pide el resultado entre la suma de m, n y p. M más n más p va a ser 1 más 2 más 6. 6, 7, 8, 9 nos da el resultado de la suma m más n más p. La respuesta es la opción D. Ya está el 15, entonces vamos al siguiente. El 21. El 21 era un ejercicio de ecuaciones. Nos dice este ejercicio: la velocidad de una lancha con aguas en reposo es de 12 kilómetros por hora. Sabiendo que recorre 36 kilómetros agua abajo y regresa al punto de partida en un tiempo de 8 horas, la velocidad de la corriente del río es en kilómetros por hora, y nos da las opciones de respuesta. Bueno, en este tipo de ejercicios nosotros habíamos visto que usábamos una fórmula de física, que la velocidad era igual a la distancia sobre el tiempo. Esta era la fórmula física que utilizábamos para armar nuestras ecuaciones. Bien, y aparte de eso, veamos los datos que tenemos. La velocidad de una lancha con aguas en reposo dice que es 12 kilómetros por hora. O sea, la velocidad de la lancha, yo ya sé cuál es 12 kilómetros por hora. Sabiendo que recorre 36 kilómetros agua abajo y regresa, o sea, se va y vuelve y recorre en total 36 kilómetros, regresa al punto de partida en un tiempo de 8 horas, o sea, de ida hace un tiempo, de vuelta hace un tiempo diferente. La suma entre esos dos tiempos, le voy a poner tiempo de ida al tiempo 1 y tiempo de vuelta al tiempo 2. La suma entre esos dos tiempos tiene que ser igual a 8, porque dice se va y vuelve en un tiempo de 8 horas. Entonces la suma tiempo 1 más tiempo 2 tiene que ser igual a 8. De acá, por ejemplo, uno de los dos tiempos podemos despejar en función del otro, pero veamos un poquitito qué es lo que nos conviene. Y nos pregunta la velocidad de la corriente. Y acá recordemos que cuando nos decía aguas abajo, era como que se iba a favor del agua. Es lo mismo que cuando es una avioneta y se va a favor del viento. Cuando se va a favor del agua, la lancha tiene una velocidad y el agua tiene la velocidad que va hacia la misma dirección, entonces le empuja y le ayuda. Entonces, cuando va a aguas abajo, la velocidad era la suma entre las dos velocidades, la velocidad de la lancha y la velocidad del río. Como la velocidad del río es lo que queremos, a la velocidad del río le voy a poner X, porque esa es nuestra incógnita. X es la velocidad del río o la corriente. Agua, dice, ¿verdad? No sabemos si es río, mar, océano, lo que sea. Bueno, yo le pongo río. Bien, entonces, cuando se va a la velocidad de la lancha, le tengo que sumar la velocidad del río. Esa va a ser la velocidad total aguas abajo. Y eso va a ser igual a
la distancia que dice que es 36 kilómetros sobre el tiempo. Y bueno, al tiempo de ida le puse tiempo 1. Entonces le dejo así. Después, cuando vuelve, bueno, cuando va aguas arriba ya de vuelta, entonces el bote, la lancha se va de este lado, pero el río se iba del lado contrario. Entonces a la velocidad del bote le tenemos que restar la velocidad del río o la velocidad del agua. Entonces en ese caso la velocidad del bote menos la velocidad del río, que dijimos que era x, va a ser igual a la distancia, que es 36, sobre el tiempo 2. Pero en vez de poner tiempo 2, para no tener demasiadas incógnitas, de esta que está acá, el tiempo 2 voy a despejar y va a ser 8 menos T1. Entonces en vez de tiempo 2 voy a poner 8 menos T1. Y tenemos una ecuación y dos ecuaciones con dos incógnitas. Y en realidad la incógnita que nosotros queremos calcular es la X nomás luego, ni siquiera es la T. Pero bueno, vamos a ver cómo podemos hacer. Por ejemplo, fíjense que como acá y acá tengo la misma cosa, pero uno está positivo y el otro está negativo, por ejemplo, si yo sumo las dos ecuaciones, se va a eliminar la X. Yo sé que no es lo indicado, no es lo ideal, digamos, porque la X es lo que queremos hallar, pero es lo más fácil que veo en este momento. Entonces sumo estos dos, se me elimina la X, me va a quedar 12 más 12, va a ser 24. Y voy a sumar 36 sobre T1 más 36 sobre 8 menos T1. Entonces tengo una sola ecuación con una sola incógnita. Si yo logro hallar esa T1, reemplazo en la 1 o en la 2 y voy a poder hallar la X. Entonces voy a hacer el trabajo para hallar la T1. Como es una ecuación y mi incógnita está abajo, tengo que hacer mínimo. Entonces hacemos mínimo. El mínimo va a ser T1 por 8 menos T1. Acuérdense que en una ecuación cuando hacemos mínimo, el mínimo común múltiplo ya no se pone, ya no hace falta poner. Voy a escribir nomás acá como para que lo recuerden. Este es nuestro mínimo. El mínimo dividido entre 1 me queda lo mismo. Por 24 hay que distribuir el 24. Entonces me va a quedar 24 T1 por 8 menos T1. Es igual. El mínimo dividido T1 me va a quedar 8 menos T1, que hay que multiplicar por 36. Voy a señalar acá que eso hay que hacer la multiplicación. Después el mínimo dividido 8 menos T1 va a quedar T1, T1 por 36 queda 36 T1. Ya no le puse al denominador, resuelvo todo lo que pueda. Acá hago la distributiva, 24 T1 por 8 va a quedar 192 T1. Menos 24T1 por T1 va a quedar 24T1 al cuadrado. Aquí. Al cuadrado. Es igual, acá distribuyo también 36 por 8, me va a quedar 288. Menos 36 por T1 va a ser 36T1 más 36T1 que ya estaba luego ahí. Acá estos dos vemos que son iguales de signos contrarios, ya podemos eliminar. Nos queda una ecuación cuadrática. Ordenamos nuestra ecuación cuadrática. Recuerden que para resolver la ecuación cuadrática, ya sea por la fórmula o factorizando, el que está elevado al cuadrado queremos que sea igual a, que sea positivo. Entonces tratemos de que sea positivo. Además, creo que el 192 se puede dividir entre 24 y el 288 también se puede dividir entre 24. Sí, acabo de probar en la calcu, salen resultados exactos. Entonces, en realidad lo que voy a hacer es todo lo que me quedó, voy a dividir entre 24 y voy a ordenar ya como para que este sea positivo. Bueno, antes de dividir entre 24 para que nadie se me pierda, porque yo como que estoy saltando pasos y después ustedes se pierden, este 288 o todo esto pasémoslo al otro lado para que ya sea todo positivo. Bueno, voy a escribir así. 24T1 al cuadrado, este va a cambiar de signo, menos 192 T1 más 288 es igual a 0. Y ahí sí, toda esta ecuación dividimos entre 24 y escribimos lo que queda. 24 dividido 24 queda T1 al cuadrado. Menos 192 dividido entre 24 me va a quedar 8. 8T1. Más 288 dividido entre 24 queda 12. Es igual a 0.
Esto es una ecuación cuadrática. Si la quieren resolver factorizando o la quieren resolver por la formulita, bueno, ya cada uno sabrá qué hacer. Si la resolvemos por la formulita directamente, porque ya tengo poco espacio, mi primera T1 va a salir 6, puede ser. Y la otra sale 2, sale así. Sí, ok, bueno, sale así. Entonces, tenemos esos dos valores. Hay que ver realmente cuál es el que realmente va a funcionar, porque no siempre los dos valores van a funcionar. Si mi tiempo, por ejemplo, vale 6, supongamos que el tiempo vale 6. Si nosotros reemplazamos ese tiempo igual a 6, qué sé yo, acá vamos a tener, voy a escribir en la siguiente página porque acá ya no tenemos mucho espacio, entonces voy a copiar esto. Bueno, supongamos que el tiempo vale 6. Si el tiempo 1 es igual a 6 y veamos que queda en esta ecuación. Va a quedar 12 más x es igual a 36 sobre 6. 36 sobre 6 es igual a 6, entonces la x va a quedar 6 menos 12. La x va a quedar menos 6 entonces, pero la x era la velocidad de la corriente. La velocidad de la corriente no puede ser negativa. Entonces quiere decir que esta t igual a 6 no me funciona. Entonces ese descartamos. Probamos con el otro. Si la t1 era igual a, ¿cuál era el otro valor? 2. Era igual a 2. En la misma ecuación, en esta misma ecuación también reemplazamos a ver qué queda. Entonces va a quedar 12 más x es igual a 36 sobre 2. Ok, de acá despejo la x. 36 sobre 2 va a ser 18 y el 2 se va restando. ¿A qué? 12 y 18 menos 12 es igual a 6. Esto sí tiene sentido porque la corriente del río sí puede ser positiva. Entonces esta va a ser nuestra respuesta. La corriente del río va a ser 6 kilómetros por hora. Este ejercicio sí era un poco medio larguito, medio argel, pero hicimos en clase también ejercicios similares. Así que deberían de poder hacerlo. Practiquen mucho si es que no entienden o lo que sea. 21 ya está, entonces vamos con el 29. El 29 es el último que vamos a hacer por hoy. Después yo les voy a pasar el solucionario y la siguiente clase hacemos lo que haga falta otra vez. El 29. Ok, el 29 sí que era teoría, nomás parece. En la teoría lo que parece que están flojitos. Se dice que un polinomio es entero y homogéneo cuando. Bueno, acá voy a escribir entero. ¿Qué significaba? Entero significaba que el polinomio no tenía letras en el denominador. Y que no tenga letras en el denominador implica que todas las letras tienen exponentes positivos. Pero no nos dice que tienen que ser exponentes enteros. Exponentes positivos nada más. ¿Pueden ser fraccionarios? Claro que sí. Exponentes positivos. Porque acuérdense que si yo tengo arriba una letra que tenga exponente negativo, por ejemplo yo les digo x a la menos 2, en realidad es 1 sobre x. Y ahí la x va a estar 1 sobre x al cuadrado. Ahí la x al cuadrado va a estar en el denominador y eso no se tiene que dar para que el polinomio sea entero. Bueno, entero ya lo tenemos. Ahora, falta homogéneo. Entero y homogéneo nos dice. Bueno, para que un polinomio sea homogéneo, recordemos que lo que se tiene que cumplir es que los grados de todos los términos deben ser iguales.
Bueno, esto entonces era la definición, digamos, de cada una de estas cosas. Y vamos a ir analizando cada una de nuestras opciones. La opción A dice, los grados de todos los términos son iguales. Bueno, esto sí es cierto para que sea homogéneo, pero eso no me asegura que sea entero, porque pueden ser todos los grados exponentes negativos y no necesariamente va a ser entero. Entonces la A no va a ser, porque quiero que sea entero y homogéneo, las dos cosas. Después la B dice, los grados de todos los términos son números enteros y son todos iguales. Bueno, la parte de que son iguales sí sirve para que sea homogéneo, pero números enteros no me sirve para que sea entero. Para que sea entero los grados tienen que ser positivos o no haber letras en el denominador. Entonces la B no nos funciona. La C dice, los grados de todos los términos son positivos, son números positivos y todos los grados son iguales. La C funciona para que sea entero y también para que sea homogéneo. La D dice, todos los grados son positivos y son todos distintos. Al ser distintos no va a ser homogéneo, así que la D no nos funciona. La E dice, no hay números en el denominador y los grados son todos iguales. Bueno, los grados sí son todos iguales para que sea homogéneo. Pero al decirnos números en el denominador, no es eso lo que no se tiene que cumplir, sino letras lo que no tiene que haber en el denominador. Sí pueden haber números, pero no pueden haber letras. Entonces esto no nos funciona tampoco. Así que nuestra respuesta en este caso sería la opción C. Bueno, por hoy...